inteligencia, así como de imagen y escenarios de negociación internacionalista. Repito, es nuestra amiga Giovanna de Michele. Giovanna, siempre sabes que es un placer tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola Pedro, yo feliz siempre que hablo contigo, me encanta conversar contigo. Igualmente tenemos distintos escenarios que quería conversar especialmente contigo sobre Mm, todo lo que está pasando en Guatemala, en Ecuador. Vamos a ujú, empezar por Ecuador, que es ujú. me llama tanto la atención esta violencia que puede cambiar o no los resultados, pero resulta que Luisa González y también Daniel Noboa tú empiezas a preparar su segunda vuelta, una segunda vuelta para Ujú. empezar, pero que el que representaba, el que asesinaron, no tuvo tanto auge. Cuéntame un poco qué está pasando ahí con tu experticia, por favor. Sí, bueno, mira, realmente no era de esperarse que el reemplazo de Fernando Villavicencio tuviera como que mucho éxito. Estoy hablando de este Cristian Zurita, el comunicador social Cristian Zurita, porque el mismo Fernando Villavicencio no figuraba como uno de los eventuales ganadores en ninguna de las encuestas que se estaban haciendo en Ecuador. De hecho, su asesinato no se da para quitarlo del medio. Su asesinato se da por otras circunstancias que tendrá la justicia ecuatoriana todavía que terminar de aclarar, Ujú. porque él no figuraba con una opción de triunfo. En consecuencia, su relevo, que es un hombre menos carismático, es un hombre que no tuvo tiempo de desarrollar una campaña, prácticamente sobrevenido en este tema electoral, pues no tenía por qué marcar la diferencia, ¿no? Villavicencio. Villavicencio es el que mataron. Ujú. Es Cristian Villavicencio. Zurita entonces que era periodista. Exacto, Cristian Zurita, que fue su reemplazo, era difícil que lograra, digamos, un triunfo, porque si no logró tener la intención de voto positiva Villavicencio, menos lo iba a lograr Cristian Zurita, que no había podido prácticamente desarrollar ningún tipo de campaña. La violencia en Ecuador, según los propios ecuatorianos, se la atribuyen a la penetración y la fuerza que ha logrado el narcotráfico en Ecuador. Eso fue algo que a mí me sorprendió tremendamente. Tuve la oportunidad de conversar precisamente la semana pasada con un analista ecuatoriano y me decía precisamente eso. Me decía, Giovanna, los niveles de violencia que se están viendo en Ecuador son elevadísimos y tienen una sola explicación, y es que Ecuador se ha convertido en una ruta fundamental para el narcotráfico en América Latina. A mí me cuesta un poco, digamos, asimilarlo y entenderlo, porque inclusive la ubicación en el mapa de Ecuador no es lo absolutamente privilegiada como para que Ecuador sea un paso importante. La única explicación que se le puede dar al asunto es la corrupción que campea en toda Ujú. América Latina y que probablemente, digamos, ya ha logrado posicionarse en las principales instituciones ecuatorianas. Pues es lo que se me ocurre pensar. Claro, le abre un camino a que pueda pasar. A lo mejor es más difícil, pero les abre un camino legal. Exacto, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista físico, a lo mejor no es un atractivo importante, pero desde el punto de vista institucional genera en estos momentos los suficientes vacíos como para que sea digamos, un lugar de referencia para el narcotráfico, pues. Ujú. Esa es la explicación que dan, ¿no? Sí, pero Mucho, sí. sí, te quería preguntar por Daniel Noboa. Él viene de la familia Ujú. Noboa, que tiene muchos años, Sí. es una familia multimillonaria, exportadores, empresarios, y tienen chance, te pregunto yo. Mira, tienen chance, aunque figura de primero en las encuestas su contrincante, ¿no? Luisa. No precisamente Novoa, Luisa González, exacto. Ella es la que figura adelante, de hecho es la que tuvo el mayor porcentaje de votos, pues, en esta ronda, ¿no? No parece tener mucho chance, pero es un hombre muy joven, Daniel Noboa, es un hombre que todavía tiene, digamos, mucho camino por recorrer en el mundo político, ¿no? La diferencia de puntos entre ellos fue de casi 10%, eso es bastante. Si Luisa González hubiera logrado llegar al 40% de los votos, no hubiera habido necesidad de una segunda vuelta con esa diferencia. Me explico. En Ecuador, para ganar las elecciones, tú necesitas o más del 50% de los votos o el 40% de los votos, pero con una diferencia de 10% sobre tu contrincante más cercano. Ujú. Y esto Y tuvo que ver también los resultados de Villavicencio, de la muerte de él y que llegara Cristian Zurita. Eso hace una diferencia y a dónde van no, entonces esos votos.
No, no creo que haga una diferencia porque, a ver, como te decía, Villavicencio aparecía bastante rezagado en la intención de voto, ¿no? ¿Dónde van los votos? Es una pregunta interesante. Es altamente probable que los votos terminen inclinándose hacia Luisa González, de Revolución Ciudadana, y no precisamente hacia Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque lo que te decía, Daniel Noboa, a pesar de que viene de una familia, digamos, muy reconocida en la política ecuatoriana, tanto padre como madre, es un hombre que no tiene una gran participación en la política, digamos, esa política de efectos inmediatos sobre la colectividad, ¿ok? Y no es una figura muy conocida, es un muchacho que se percibe todavía muy joven. No creo que, no sé, es difícil, pero no pareciera tener mucha opción en una segunda vuelta, aunque se han visto unas cosas en América Latina en los últimos tiempos que la verdad es difícil analizar. Mira, entonces vuelve Rafael Correa, el correísmo, saca 33%. ¿Y entonces qué representa eso para Ecuador? Eso representa un gobierno en el exilio prácticamente de Rafael Correa, porque la misma Luisa González lo ha dicho abiertamente, que si ella gana las elecciones presidenciales en Ecuador, su principal asesor va a ser Rafael Correa. Eso quiere decir que quien va a gobernar va a ser Rafael Correa a la distancia, o cuidado, si posiblemente logre inclusive regresar al Ecuador, ¿no? Bueno, interesante tema. Tú sabes que aquí en Venezuela fue un equipo de Rafael Correa que vino para ayudar en la economía, que, bueno, llevaron esta dolarización de facto que ha ayudado al país a salir adelante. Y lo digo con toda la propiedad y ojalá se mantuviera. Ha habido algunos tropiezos y tal, pero Venezuela es muy distinta al 2018 gracias a este equipo y todos vamos a estar beneficiados y estamos beneficiados por eso. No sé si alguna opinión. Mira, yo no sé hasta qué punto, de verdad, Pedro, porque a ver, no todos se están beneficiando con esta situación de la dolarización de facto que hay en Venezuela. Hay un grueso sector de la población venezolana que probablemente mediante la vía de la economía informal tenga acceso a los dólares, pero no en las cantidades suficientes como para garantizarse un nivel de vida aceptable. Yo creo que el problema de fondo realmente en Venezuela es el nivel de ingreso, que es excesivamente bajo. Y eso digamos, existe y no creo que tenga mucho que ver con este equipo ecuatoriano, ¿no? Evidentemente ha habido una mejora a nivel comercial, ha habido una mejora en ciertas áreas de la economía, pero yo se lo atribuyo más que todo a la perseverancia y a la persistencia del sector privado en Venezuela, porque ha sido el sector privado el que ha puesto en movimiento la economía en nuestro país, no han sido decisiones de carácter gubernamental. Si fuera por las decisiones de carácter gubernamental, la economía estuviera mucho peor de lo que está. Yo creo que ha sido la perseverancia del empresariado venezolano lo que nos ha permitido de repente en ciertos momentos, digamos, obtener una bocanada de oxígeno, ¿no? Sí, eso todo suma. Mira, estoy viendo CNN, Breaking News, nueva noticia rompe el celofán. Trump, el expresidente de los Estados Unidos, se va a entregar este jueves en Fulton County, pero mira lo que pasa, que te puede pasar a ti o cualquiera de nosotros que estamos en los medios. En Breaking News, viene el periodista y le pregunta y apuntan a la periodista, muy bonita por cierto, pintándose la boca. Y el tipo se quedó así como en el sitio, que le digo, como impresionado, impactado, pero bueno, eso no son errores, son gajes del oficio, sobre todo cuando estás en vivo. No sé si quieres hacer algún comentario sobre lo de Trump, por favor. Mira, lo último que leí es que él va a tener que pagar una fianza si no quiere ir a prisión, aunque sea muy brevemente por cuestión de horas en Georgia, ¿no? Parece que la acusación, digamos, por intentar alterar los resultados electorales en Georgia está teniendo mucho más peso que todas las otras 30 y pico de acusaciones que ha habido en contra de Donald Trump. Yo creo que hay que esperar al jueves a ver cómo se termina de desarrollar este asunto. Pero lo último que leí es que probablemente tenga que pagar una fianza. Fíjate que él había ofrecido dar hoy lunes una rueda de prensa donde supuestamente él iba a aclarar todo, él iba a mostrar las pruebas, él iba a decir absolutamente la verdad. Mire, y los estadounidenses se quedaron esperando y el mundo también, porque eso no pasó, no dio la fulana rueda de prensa. Así. Rapidito, ¿qué tanto va a influenciar en Argentina? Javier Milei
Sí. A mí me llama la atención porque él dice que va a eliminar el Banco Central, pero si no tienes Banco Central, que vas a poner una cibermoneda y vamos a tener esa volatilidad, nada regulado. Los bancos centrales tienen una función muy importante en los países de su economía, pero quería tu opinión rapidita, por favor. Sí, sí, definitivamente él va a hacer una revolución hacia la derecha, en Milei, a diferencia de Ecuador, que esto vale la pena decirlo, los dos candidatos de Ecuador son de izquierda, los dos que van a la segunda vuelta, porque inclusive Noboa se identifica como de centro izquierda y por supuesto la candidata correísta es de la izquierda más radical que ha tenido Ecuador en los últimos años. En el caso de Milei es todo lo contrario, él no solamente ha planteado eso, ha planteado muchas otras acciones en el ámbito económico que pueden significar un impacto importantísimo para la economía de ese país y Milei se está presentando como una suerte de mesías, como una suerte, ¿sabes? Como una suerte de enviado para de alguna forma reconducir el camino político de Argentina. Así lo está percibiendo la estructura política en ese país. Así lo está percibiendo tanto la gente del kirchnerismo como la gente de la oposición al kirchnerismo. Los de la oposición al kirchnerismo lo ven como un momento de salvación y la gente del kirchnerismo lo ven como un retroceso tremendo, máxime cuando inclusive Milei dijo que él va a incorporar a Macri a funciones de gobierno nuevamente, ¿no? Muy bien, mira, se me acabó el tiempo y me quedé con varias preguntas más, pero ¿Cómo hacemos? volvemos a entrevistarte muy pronto. Giovanna, siempre un placer, sabes que sí. Un abrazo grande, cuídate mucho. Igualmente era Giovanna de Miquel, internacionalista, nosotros a las 6:45.